Soy Nora Rodríguez, estudiante de la Maestría en Tecnología Educativa en el Tecnológico de Monterrey. En esta ocasión voy a tratar sobre antecedentes y desarrollo histórico de la educación a distancia. Aquí observamos un interesante panorama general de la evolución de la educación a distancia. Para empezar, una definición general. La educación a distancia es un método o sistema educativo de formación independiente, no presencial, mediada por diversas tecnologías. Los especialistas la definen como la enseñanza y aprendizaje planificados. La enseñanza ocurre en un lugar diferente al del aprendizaje, requiere de la comunicación a través de las tecnologías y de la organización institucional especial. ¿Por qué surge la educación a distancia? Hay varias razones que justifican su aparición. Los avances sociopolíticos, la necesidad de aprender toda la vida, los altos costos de la educación convencional, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación y las transformaciones tecnológicas. Desglosemos los avances sociopolíticos. En primer lugar, la imposibilidad de educar por los medios convencionales para satisfacer las múltiples demandas formativas. Hay una creciente presión social para que las personas puedan demostrar niveles educativos cada vez más altos. Un segundo factor se relaciona con los recursos humanos y económicos insuficientes para dotar de personal y medios a las instituciones e instalaciones ya existentes. La infraestructura existente era insuficiente para cumplir los anhelos de democratización de la educación antes reservada para los más privilegiados. En tercer lugar, los bruscos cambios sociales provocados por las guerras o revoluciones impulsan a las sociedades hacia la búsqueda de vías educativas más económicas, flexibles, accesibles y eficaces para formar los nuevos profesionales requeridos. Un cuarto factor es la existencia de una población motivada y con capacidad suficiente para ser exitosa en su formación, pero desatendida por diversas circunstancias: distante ubicación geográfica, situación laboral con horario rígido, condición de inmigrantes, desempeño como amas de casa o en situación de hospitalización, discapacidad o prisión. Otras razones: la necesidad de aprender toda la vida, el interés por la actualización, la cualificación para responder a nuevos requerimientos productivos fundamenta la educación permanente sin tener que hacer presencia en un aula de clase. De otro lado, los altos costos de la educación convencional o educación cara a cara para cubrir recursos humanos, económicos y de infraestructura. Estudios han demostrado que la educación a distancia implica menos inversión, pero mayor cobertura. También se reducen los costos para los estudiantes. En cuarto lugar, los avances en el ámbito de las ciencias de la educación, que se hacen visibles en la flexibilización para responder a la demanda de educación permanente. Se promueve la oferta de programas innovadores, reglados o no reglados, con otros tiempos y formas de aprendizaje extramural para incluir a muchas más personas. Finalmente, las grandes transformaciones tecnológicas han permitido acortar las distancias, hacer uso de materiales de diversa naturaleza y herramientas que mejoran las relaciones maestro-estudiante y, muy importante, la relación horizontal estudiante-estudiante. Pero, ¿cuáles fueron esas primeras manifestaciones de la educación a distancia? La educación a distancia data del siglo XVIII
En 1728, la Boston Gazette publicó por primera vez la posibilidad de hacer tutorías por correspondencia. Más adelante, Isaac Pitman, en 1840, utiliza The Penny Post para enseñar la taquigrafía de su invención. En 1873, Anna Elliot Tignor funda The Society to Encourage Studies at Home, pero es realmente en el siglo XX donde tiene auge la educación a distancia. La primera manifestación formal de educación a distancia sucede en Victoria, Canadá, en 1938, cuando se da la primera Conferencia Internacional de Educación por Correspondencia. Hay 4 generaciones en esta evolución. La primera generación es la enseñanza por correspondencia. La segunda es la enseñanza multimedia. La tercera generación es la enseñanza telemática y la cuarta generación, e-learning. La primera generación o enseñanza por correspondencia ocurre a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. El servicio postal se optimiza gracias a la presencia del ferrocarril que da más seguridad. Los medios utilizados son las cartas y el material impreso. No hay interacción entre maestro y estudiante. La segunda generación o enseñanza multimedia ocurre a final de la década de 1960. El aprendizaje es bidireccional. Los usos de medios audiovisuales, audiocasetes, videocasetes, sin ordenadores. También televisión, fax, teléfono, medios impresos y algunas reuniones cara a cara ocasionales. En este caso, el maestro es el único que puede establecer procedimientos. El estudiante ejecuta conductas observables para ser evaluado. En esta generación, la Universidad Abierta Británica abre cursos a distancia. La tercera generación, teleaprendizaje o telemática, corresponde a la década de 1980. Está mediada por ordenador, integra las telecomunicaciones con la informática, hay presencia de audio y teleconferencia, sistema multimedia, hipertexto, hipermedia, encuentros sincrónicos, asincrónicos, y el estudiante se convierte en el centro del proceso y tiene mayor participación. Cuarta generación. Formación a través de Internet o e-learning. Implica múltiples tecnologías como correo electrónico, sesión de chat, tablones de anuncio mediante ordenadores y redes de ordenadores, programas de ordenador y recursos almacenados en CD e Internet, videoconferencias por cable, satélites o teléfono, recursos en la web, plataformas de aprendizaje, entre otros. La comunicación es bidireccional en tiempo real. El estudiante es el centro del aprendizaje. En conclusión, no hay duda de que este recorrido histórico nos da una idea de cuánto ha significado la educación a distancia para la humanidad en términos de democratización de la educación, por cuanto se rompen las barreras de tiempo, espacio, edad, estrato socioeconómico, recursos presupuestales, materiales y medios para lograr el aprendizaje flexible que se acomode a diversas circunstancias. Se optimiza y se amplía en rango de comunicación con personas de distintos rincones del mundo. Es la estrategia ideal para la educación permanente a fin de lograr la cualificación necesaria requerida por las demandas sociales en los distintos grupos.
Muchas gracias.